Hola, yo soy Deyanira Portillo y soy psicóloga. Hola, yo soy Geraldine Magos, soy diseñadora de interiores. Bienvenidos a un capítulo más de La vida dura hecho con mis locuras. Y en este podcast vas a aprender junto con nosotras de las cosas de la vida diaria. Y queremos que sea de manera amena, o sea, que te diviertas aprendiendo sobre experiencias de otras personas en donde puedes identificarte y poder encontrar soluciones rápidas. Les esperamos. Hola, bienvenidos al programa La vida dura y yo con mis locuras. El día de hoy tenemos un tema súper especial e interesante, que es cómo ser madrastra sin que se te caiga la corona. Está buenísimo. Oye, sí, aparte no es un tema muy común. O sea, de que se hable no en programas, no hay tanta ajá. información. Sí. Así es. Sí. Y muy común, cada vez más. Cada vez más. De hecho, qué bueno que dices cada vez más, porque anteriormente casi no sucedía. No. Sin embargo, en mi propia familia, mi abuelita se atrevió. Se atrevió. Sí, porque es una cosa de valor. Sí. Siendo viuda muy joven, se casa con mi abuelo, que él ya tenía 2 hijas, y mi abuela pues ya tenía 2 también. Entonces se hace una ensalada completa de terror. Sí. Sin embargo, no fue tan de terror. No sé si por la sabiduría ancestral, pero lograron embonar perfecto. Y ella pues supo, yo creo, ver a sus hijastras como si fueran sus hijas. Y ellas a su vez. O sea, no había, o sea, ni pleito de las hijas. No, de los hijos con... una de ellas incluso se quitó el apellido de su mamá, que las había dejado, sí, o algo así, y se puso el de mi abuela. Entonces, o sea, imagínate el nivel. No sé, pero la mamá ya no estaba en el panorama. No, no estaba. Y la otra sí tenía sus rencillas, sí la veía como madrastra, pero sí se querían. O sea, nada más discutían, digamos. Sí. Pero en realidad ella cobijó a todos. No, pues súper bien. O sea, esta es una historia de éxito. Sí, sí se podía decir, sobre todo por el fruto que dio posteriormente. Quizás sí sufrieron, pero posteriormente, tuvieron a sus hijos. Ellos también tuvieron sus propios hijos entre ellos, que eran mi mamá y un tío. Entonces se volvieron 6. Y de hecho, cada quien tenía un hijo difunto. Entonces, en realidad, cada quien tenía 3 en cada camada, digamos. Pero se quedaron 2, 2 y 2. Entonces eran 6 vivos. Wow. Y de ahí, pues se volvió todo un tema. Sin embargo, entre los hermanos, siempre se crecieron como hermanos, hasta entre hermanastros, se crecieron como hermanos. Y entonces de ahí da fruto los primos. Yo no sabía esa historia. Sí, está increíble. Yo sabía que eran un chorro, pero no sabía que es por eso. Eran 2 de uno, 2 del otro y los 2 nuestros. O sea, sí está de película. Sí. E incluso los que no eran de mi abuelo, lo veían como abuelo. O sea, mis primos que no era su abuelo, lo tomaron como abuelo y él los trató como abuelo. De hecho, hace poquito. O sea, realmente se fusionó y encajaron perfecto. Sí. De hecho, el sábado pasado estuve comiendo con una prima que me enseñó un telegrama que le escribió mi abuelo, que no era su abuelo, era su abuelastro, pero que en su cumpleaños, que él estaba de viaje, y creo que ella cumplía así poquitos años, 2, 3, y le escribió un telegrama para mi nieta, ¿no? Y ya, muchas felicidades en este cumpleaños para mi nieta. No, qué lindo. Sí, entonces sí fue, o sea, sí hubo amor, digamos. Pero de parte de toda la familia. Sí, o sea, y a la fecha, sí nos queremos todos. O sea, sobre todo los descendientes, ¿no? Sí, o sea sí, son una familia. Entonces, pienso que la decisión de mi abuela fue trascendental y gracias a esa decisión dio fruto, digámoslo así, porque nacieron muchas personas y estamos unidos. Entonces, sí, fue algo muy, muy increíble, digámoslo así. Pero desgraciadamente el tema, ya la pura palabra madrastra está muy estigmatizado, ¿no? Sí. O sea, de tiempos de... Desde los cuentos de hadas. Sí, exacto. Disney, hay 80,000 madrastras y siempre con esto son malvadas. Exacto, siempre malvadas, siempre malas y entonces tienes que luchar contra eso, ¿no? De hecho, si te pones a analizar cada uno de los cuentos, así es. Sí. Pero en la vida real, las madrastras sufren.
pues de inicio sufren por no saber cómo llevar la situación. Sí, porque tenemos nada más la imagen de que la madrastra es la mala, pero también hay hijos. Sí, de su madre, nada cierto. Sí, o sea, puede ser para los dos lados, ¿no? Sí, pero puede ser para ambos lados. Sin embargo, no es como los cuentos de hadas. No sé. O sea, que los hijos, los hijastros son los buenos y la madrastra es la malvada, ¿no? No siempre es así. E incluso si se empieza a volver una guerra, es una guerra campal. Y sufren todos y te llevas entre las patas. Sí, todos, desde el papá, la mamá, todos, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de todo esto es que es un tema tan interesante que dos amigas y yo, colegas muy queridas, nos hemos dado a la tarea de investigar a fondo. Y tuvimos la gran experiencia de entrevistar a varias personas que lo han vivido y que nos expresaron su sentir, sus experiencias, su vivencia. Y les podemos comentar con todo esto que la mayoría piensa que desde el principio de la relación, cuando estás en el romance y quedando bien y que todo es miel y hojuelas, no identificaron focos rojos que pudieran ser de riesgo para empezar a poner límites desde el principio. Entonces, porque al principio lo minimizas, lo justificas. Claro, como todo, como cuando hablamos de la violencia, o sea, claro. ¿No? O sea, siempre en el como romance, que hay una capa que te ciega. Sí, por eso dicen que, o sea, que el amor es ciego. Sí, ¿no? Que el amor es ciego y que los 2 primeros años, que es puro enamoramiento, o sea, nada es real. Estás tratando de quedar bien, estás tratando de que le gustes, de que te quiera, o sea, no estás demostrando tu verdadero yo y eso es muy peligroso. Sí, y te quieres ganar la confianza de él y de sus hijos, ¿no? O al revés. Sí. Oye, pero creo que 2 puntos importantes antes de que avancemos con el tema que quiero que les cuentes es, uno, precisamente, ¿por qué hiciste esas entrevistas? O sea, cuéntales. Bueno, empecé a investigar del tema, uno, porque yo ya fui madrastra. Ese era un punto. Sí. Uno es tu libro y el otro es que tú y yo, tú fuiste madrastra, yo soy madrastra. Sí, entonces sí, pues sí la vimos un poco complicada, ¿no? Digo, tú eres un caso de éxito, en mi caso no fue así. Y entonces es muy doloroso para todos. Sí. Y de inicio, por eso es mi interés. Pero sobre todo el interés principal es aportar a las que son madrastras tips y recomendaciones para que la pasen más fácil, ¿no? La prueba. Y sobre todo para que logren tener éxito y llegar a establecer esta familia de la que hablamos que se dio. Algo así. Entonces estabas hablando de esos focos rojos que en el romance no se vieron y que dejaron pasar por alto y entonces no se pusieron límites desde el principio y entonces ahí viene todo el caos. Sí. Yo admiro mucho a las madrastras que sí pudieron ver y decir y expresar su sentir. Una de ellas eres tú. Que sí tenías la confianza de decirle a tu pareja, oye, esto me molestó, esto no me gustó, tal y cual. Entonces, para ellos pues es muy difícil porque le estás hablando de sus hijos. Entonces, ahí la clave es ser muy prudentes en el sentido de decirlo todo con respeto. O sea, siempre es como bajo la base del respeto y la armonía y sobre todo la aceptación. O sea, no vas a poder cambiar las cosas de la personalidad de los niños ni del papá, aunque sí puedes moldear un poco. Exacto, pero este es un punto clave. O sea, de verdad tienes que entrar sabiendo que te enfrentas a cosas bien duras y si estás dispuesta. Qué bueno que lo dices, porque de hecho, ¿qué creen? La primera recomendación es, si te vas a meter en una relación así, piénsalo no 1, no 2, no 3, no 5, sino piénsalo 10 veces y cuéntaselo a quien más confianza. O sea, le tienes, de verdad vale la pena ese amor, le tienes todo el amor para que entres y digas, bueno, pues va a estar dura la batalla, pero me voy a aventar. Sí, déjame te cuento que mi abuelita babeaba por mi abuelito, ¿eh? O sea, pues si obviamente, si no hay manera. O sea, yo también con mi marido dije, o sea, vale toda la pena, ¿no? Porque si no me hubiera metido. Claro. Y si no hubiera, o sea, el primer pleito hubiera salido huyendo, ¿no? Sí.
son muchos factores, Sí, mucho. pero el principal es de verdad pensar si ese hombre vale la pena. Y ahorita que dije hombre, vamos a hacer un programa de padrastros, o sea, que solamente es madrastra. Solo es de madrastra porque es más común. Ajá, ¿no? pero... O es más común que nos quejemos más bien. Yo creo. Porque a lo mejor ellos pasan desapercibidos, no sé. Bueno, no sé, ya investigaremos de ellos, ¿no? Sí. Pero va a haber uno de ellos. Sí, entonces tienes que estar bien dispuesta, ¿no? O sea, de verdad, valorar si vale la pena, porque si no, o sea, ¿para qué te metes a hacerles la vida de cuadritos y hacerte tú de cuadritos? Porque sí, no está nada fácil, ¿no? Y como te decía, tiene que ser bajo la base del respeto. Si vas a hablar de tu sentir y de algo que no te parece, siempre, siempre no perder la cordura, tener el control y hablarlo bonito, digamos. Sí, o sea, decirle sin ofensas, sin ofender. Sí, no el porque conocemos a varias. Ajá, conocemos a varias que van a estos hijos. El inútil de tu hijo me dijo y no hizo, ¿no? O sea, no, ese es un grave error. Si estás haciendo eso, no vas por buen camino y no va a ser, no va a terminar bien, ¿no? Porque estás hablando de la sangre de ellos, o sea, de su familia. Es como si hablas de sus papás, de sus suegros también. También es el mismo cuento y la misma receta. Sí. ¿No? O sea, si tú quieres que todo salga bien y que de verdad quieres éxito en esa relación, en esa familia, tienes que hablarle con respeto de sus hijos y de cualquier familiar, ¿no? De cualquier familiar. De tu hermano, si tienes un problema con el hermano de él, si tienes un problema con los papás. Siempre. Sin ofender, porque si rompes la línea del respeto, se rompe todo. Ya valiste. Ya. O sea, ya te fuiste por el camino malo. Sí. O sea, siempre tiene que ser con respeto y con amor. O sea, decirle las cosas, porque sí. Y sabes que eso funciona porque aparte también él va a hacer lo mismo contigo. Sí. O le vas a poder decir, oye, a ver, yo no hablo de tu familia con ofensas. O sea, yo no ofendo a tu familia. Entonces. Sí, ¿cómo le vas a pedir respeto si no? Si tú no se lo das, digamos. Sí, esa es la base, ¿no? Ahora, pues como podemos ver en todas estas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer junto con Gaby y Ana, pues nos damos cuenta que siempre, en todos los casos hubo problemática. Digamos que en un 30% fueron casos de éxito, pero el 70% sí son casos de terror. Incluso 2 de ellos sí acabaron muy mal, o sea, ya acabaron destruyéndose. Entonces, pues esto es muy triste. Porque nada, estás perdiendo el tiempo, haciéndole perder a los demás y ofendiéndote. Ahora, ¿cuál es el secreto para no llegar a eso? Primero que nada, tenemos que buscar ayuda profesional. Bueno, lo que decíamos desde un principio, identificar esas situaciones y hablarlas. Siempre. Entonces, buscar expresar. Como lo que no te gusta, los límites y eso. Sí. Expresar límites, la comunicación efectiva, que también podemos tener un programa de ese tema, ¿eh? Y para tener así como tips y herramientas. Entonces, primero que nada, siempre decir con amor y siempre decir. O sea, no te quedes con nada porque si te lo guardas, ya te lo quedaste y dijiste, seguro lo comentó por tal cosa, ¿no? Ya te sientes ofendido de todo. Te tomas personal todo. Esa es otra. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es no decir las cosas, porque entonces es falta de comunicación. Y la otra es que también ya te hagas la víctima. Si entras en el papel de víctima, bueno, o sea, también ya te fuiste por otro caminito, porque si eres la víctima, entonces todo te va a ofender, todo te lo tomas personal, ¿no? Todo lo que hace el niño que no se comió la sopa, entonces seguro no le gustó tu sopa, ¿no? Sí, o lo hace por molestarte, sí, no caer en el papel. Sí, en realidad necesitas mucha sabiduría, pero bueno, para tener todas estas herramientas, si notas que no lo estás logrando, sí pedir ayuda profesional. O sea, la terapia es muy recomendable. ¿Para qué? Para sanar heridas, para encontrar herramientas de comunicación, para expresarte y hacer, digamos, catarsis. Es que siempre es una guía. Es como ir al gimnasio, ya lo decíamos, es como el gimnasio, como fortalecer un músculo. Entonces, y en este programa siempre los vamos a sí, de verdad sí.
Y sobre todo, pues en estos casos que sí son, es muy importante que lo superes, ¿no? Que superes tus propias heridas de la infancia, que superes tus propios niveles de autoestima, digamos, que no están correctos. O sea, necesitamos fortalecer nuestra autoestima y todo esto, hablar de experiencias que hemos vivido, superar incluso de nuestro sistema familiar, de ancestros. O sea, también buscar en tu sistema más atrás ¿por qué repito patrones? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me relaciono así? ¿No? Me estoy desquitando con mis hijastros de algo que yo quisiera desquitarme hacia otra persona, no sé. Ahora, algo que identificamos en las entrevistas es que donde había casos problemáticos, el papá no ponía límites. O sea, el papá no le daba como su lugar a la madrastra, digamos, a su pareja. Y tenemos que entender que cada quien tiene su lugar y que las dos partes son importantes. Para la persona, claro, para el papá en este caso. Sobre todo, sí. Sin embargo, sí él debe de darte ese lugar. Él debe de reconocerte y darte ese lugar. Y obviamente, pues mediar, digamos, ser como neutral, pero sí dándote el lugar de respeto. O sea, que sus hijos no pueden faltarte de respeto. Esa es una regla de oro, ¿no? Ahora hay algo también clave. Si ellos viven en tu casa, entonces sí tienes derecho a educar. Ok, ese es un punto porque la función, tu rol sí se vuelve más de mamá, ¿no? Porque viven en tu casa. Sí. Ahora, si van de fin de semana, por ejemplo, son chiquitos y todo, sí debes establecer que en tu casa hay reglas, tales reglas. Y ellos cuando van a tu casa respetan esas reglas, sobre todo del respeto, como decíamos. Entonces, sí establecer tus reglas, a ver qué quieres. Porque muchas veces estamos tan enamorados que ni sabemos qué queremos con los hijos, ¿no? ¿Qué queremos de ellos? ¿Qué queremos lograr? Entonces, siempre tener muy claro qué quiero lograr. Sí me voy a aventar a ser como su tipo mamá, en caso de que no tengan mamá o así, ¿no? Porque hay que entender que si tienen mamá, tú no eres su mamá. Claro, sí, no. O sea, ese lugar no lo vas a ocupar. Tú eres la esposa de su papá. Entonces, bueno, tener muy claro los roles, qué quieres con ellos, qué quieres lograr. Si van a estar visitándote, si no, si van a salir juntos, qué reglas hay, cuáles no, y platicarlo mucho con él. Acordarlo antes. Esto sería como la pareja tiene que poner sus límites, sus reglas y luego llegar y exponerlas a los niños, o sería bueno entre todos, oiga, vamos a sentarnos a poner las reglas y los límites, o cómo sería como lo mejor. Sí, yo creo que primero hablarlo con él, para que no haya ahí distorsión, ¿no? O incongruencia. Y decir, por ejemplo, si van a ir el fin de semana, pues no sé, y piensan salir de día de campo, pues decirle a él, oye, si vamos a salir a las 12, voy a despertar a los niños a las 10 para que se bañen, ya estén desayunados, digamos, bla, bla. Y entonces yo les voy a decir o tú les vas a decir. O sea, desde quién les va a dar la instrucción. Ahora, por ejemplo, si ya desayunaron y para ti la regla de oro es que cada quien lave su plato, a lo mejor no, a lo mejor hay alguien que los lava o a lo mejor tú los lavas, pero si para ti la regla es que ellos los tienen que lavar, pues que el papá les diga, oigan, cada quien va a lavar su platito cuando se pare, ¿no? Digo, sobre todo son chiquitos. Pero yo me refiero a que cuando la relación está empezando, que a lo mejor se acaban de conocer, o a lo mejor se acaban de casar y ya se van a venir a vivir acá, o no sé, que se sienten a poner las reglas y luego se las expones a los niños, o que juntos pongan las reglas. No, primero o sea, tú con él. La pareja. Sí, porque si no, imagínate las reglas que te van a poner ellos, a ti, porque van a opinar en el comité de reglas, ¿no? Bueno, pues. Sí, o sea, son tus reglas junto con él. Ok, pues sí, tú eres el adulto. Sí, tú eres el adulto, exacto. Algo así. Ahora, obviamente los niños también tienen derecho a decir, oye, no, es que yo nunca me he levantado a las 10, me levanto a las 11. Bueno, vamos a Ajá, esto me refería, ¿no? Como que a lo mejor sería bueno que ellos también se sintieran que también pueden como opinar y decir, oye, pues sí, negociar. Puede ser como en una segunda etapa. Ajá, primero entonces la pareja y después ya lo hagan con los niños. Sí, y acuérdense que todo es bajo la base del respeto y la aceptación. Por ejemplo, digo, ya me voy a ir a un caso muy extremo, pero si uno de sus hijos tiene una deficiencia, alguna situación especial, pues imagínate, es mucho más complicado.
Entonces, ver tú qué papel vas a jugar, o sea, si vas a entrar como de enfermera o sea, si vas a apoyar en esa parte, porque también se dan casos, Claro. ¿eh? Sí. Por ejemplo, un niño con autismo, o sea, ¿tú cómo lo vas a tomar? Él te tiene que decir cómo es la situación, tú tienes que investigar, tienen que ir al médico, digo, si te interesa, ¿no? Es como un equipo. Cada quien pone su parte, pero sí, siempre bajo la línea del respeto, ¿no? Los problemas vienen cuando alguien no está dispuesto. O sea, porque pueden ser los niños que tengan este rechazo inmediato hacia la pareja del papá, porque a lo mejor yo todavía, o sea, estoy dolida porque mi papá dejó a mi mamá, o yo pienso, o yo supongo, o yo, lo que quieras. O a veces la mamá de los niños les mete ideas, cosas en la cabeza. Entonces, sí, el niño ya viene con un rechazo total hacia la madrastra. O también hay la otra parte que fue mi caso, porque pues yo en mi caso, yo estaba muy chavita cuando yo conocí a los hijos de mi marido. Y ellos estaban empezando la adolescencia. O sea, Felipe tenía 10 años y ya le tenía 11, 12, o sea, 12 recién cumplidos. Entonces, estaban entrando en la adolescencia. Y yo de 23, que, o sea, si ahorita veo mi yo de 23, o sea, era una mocosa. Es que es la verdad. O sea, yo estaba muy inmadura, muy consentida, o sea, no tenía idea en lo que me estaba metiendo, ¿sabes? Entonces, mi inmadurez no aportó absolutamente nada. Puro caos. Entonces, y ellos eran unos niños, o sea, ellos... Sí, casi estaban del nivel. Ajá, te lo juro que sí. Y el otro lidiando con 3 niños, ¿no? Con 3 problemas. Pero entonces... Qué difícil para él. Ajá. No, y luego súmale a que ellos sienten culpa por el divorcio, ¿no? El papá. Ajá. Entonces, si el papá siente culpa por el divorcio. Ese es otro factor malo que estás metiendo a la ecuación, o sea, no es bueno. Porque tampoco. Ya si los niños dicen, oye, vamos, pero yo no voy con Jerry, y el otro como los quiere consentir, está bien, vamos nosotros solos, ¿no? Y entonces ya y te yo sacaron así de... Sí. Sí. No, sí está, o sea, de verdad, no es nada si fácil. no lo van a hacer con amor, no lo hagan. Exacto, esa es la clave. Esa es la clave de ello. O sea, si no lo vas a hacer con amor, si nomás no puedes, y si vomitas al niño, te choca, porque también puede pasar, o sea, hay niños que dices, no puedo contigo, de verdad que eres insoportable. Si no te va a caer bien el niño, si no puedes con esa relación, si no puedes hacerlo con respeto y con amor, de verdad, no le entres. Corre, no es ahí. No es ahí porque no se incluso puede. no nada más corre, sino toma terapia, porque seguro el siguiente va a traer la misma bronca porque tú no la has superado. Corre con el psicólogo, ¿no? Corre en terapia. No, y si de verdad te interesa, también corre con el psicólogo, pero para saberlo llevar. ¿Sí? Ajá, sí. Para poder. No se vayan a terapia, ¿ven? Aquí siempre les vamos a decir eso. Es que sí, de hecho, si nosotros hubiéramos empezado antes, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, y no nada más nosotras, sino cualquiera. Si lo haces desde incluso adolescente, pues vives las experiencias con más madurez, tu desarrollo es otro, ¿no? Tus decisiones, todo. Entonces sí, es totalmente recomendable, ¿no? Entonces hablamos de la culpa de ellos, que eso hace que sus decisiones sean fuera de lugar, muy malas. Sí. Y más si la ex está metiendo cizaña o se mete en el juego, o ya te está llamando para decirte, oye, mejor dales Danonino en vez de... No, bueno. Sí, o sea, ya como que se está involucrando de más. Entonces, desde ahí también poner límites, ¿no? Sí, obviamente tampoco te vas a cerrar a una comunicación con ella, pero hay un límite, como lo decíamos también la otra vez. Y entre más estén dispuestas las partes, más fácil va a ser. Pero ya sabemos que muchas veces va a haber personas integrantes de esta familia, incluyendo la ex, que a lo mejor no están en la mejor actitud y que no están tan dispuestos, entonces ya ahí se te va a complicar un poquito la vida, ¿no? Pero yo te digo, si eres la madrastra, ya te dijimos, si no estás dispuesta a hacerlo con amor y con respeto, no le entres. Si eres papá, olvídate de las culpas y, o sea, agárrate los pantalones, responsabilízate de tus actos,
Pon límites a tus hijos, o sea, sigue educando a tus hijos. Y dale a ambos tu lugar, ¿no? Que es en el mismo nivel, en equilibrio, sin embargo, cada quien tiene su lugar y tú eres digamos que tú eres el árbitro. Sí, es el papel más difícil, pero no dejes de poner límites por tu culpa, por la culpa que traes, me refiero, ¿no? Sí. Ahora hay algo muy importante, que las decisiones que él toma con relación, o sea, que te involucran a ti, con relación a sus hijos, pero que te involucran a ti, él debe de tomarte en cuenta, porque muchas veces ay, no te dije que iban a venir este fin de semana. Y llegan, ¿no? Sí. Y entonces tú no tienes planeado nada. O tú ya tenías tus planes. Sí. No, de esas me pasaron mucho. Sí. O sea, no es porque ellos no tengan derecho a ir a la casa, pero sí te tiene que tomar en cuenta, sí o sí, de que sepas que los invitó, de que sepas que van a salir juntos, de que sepas todo. Entonces, y por ejemplo, si son decisiones de que, no sé, el hijo se va a ir a vivir a Canadá a estudiar, pues si financieramente está afectando a la familia ya, pues tú también tienes que saberlo. Claro. Tú tienes que saber esas decisiones que sí te afectan. Aunque él dije, ay, no te dije que se va a ir Juanito a Canadá a estudiar, y resulta que a tus hijos no les ha pagado la colegiatura, ¿no? O sea, sí debe haber un equilibrio. Hasta financiero. Es que acabas de decir otro punto. O sea, cuando esa es otra variante, o sea, es los hijos de tu marido y luego tú ya tienes hijos. Porque ahí también vienen otros factores es que a mis hijos le vas a dar más y a los de él no tanto. O sea, si le da más a tus hijos, los otros se ofenden. Si le da más a sus hijos que a los propios, o a los de ambos, pues peor. Y también hay madrastras que hacen todo para que le den más a sus hijos que a los otros. Sí, para ellas ya anulan a los hijos de que no tienes derecho, ya aquí ya se creó otro nido y la lana va para este nido, no para el otro. Exacto. Entonces, no. O sea, hay que tener muchísimo cuidado y comunicación de eso. Por eso, si estás haciendo eso de que nada más para mis hijos y para los otros las obras, o sea, no estás haciéndolo con amor y con respeto, ¿no? O sea, ya, de acuerdo. Ya si estás yéndote por ese lado, estás queriendo tener una guerra, estás queriendo el caos, estás queriendo irte por el lado que no es, ¿no? Sí, qué difícil, ¿eh? En realidad, bueno, si hacemos como un resumen de recomendaciones, número 1, lo que decíamos, no le entres. Primero, alto. Piénsalo bien si le vas a entrar. Si le vas a entrar, puede haber muchas bendiciones de esa decisión. Ahora, si los hijos viven en tu casa... No, espérate. Primero, piénsalo muy bien. Sí. ¿No? Sí. Si le vas a entrar o no, si vale la pena. Sí, si vale la pena. Si lo vas a hacer, le vas a entrar con todo. Ajá. O sea, casi con amor y respeto, ¿no? Tu apellido. Y luego, la otra es... Si tienen hijos en común, también que sea en equilibrio, ¿no? O sea, que tienes que, sin hacer diferencias, digámoslo así, ¿no? Ajá. Que el cereal es para los tuyos y no para el otro, ¿no? Sí, o sea, si le vas a entrar, o sea, casi los vas a adoptar también como tus hijos, o sea, van a hacer lo mismo. Aunque si tienen mamá, tú no eres su mamá. Ajá, no, sin perder eso, pero sí en el te doy y me das, en compartir. Sí es parejo. Número 3, no victimizarte, ¿no? Sí, porque ya empiezas a consentirte ya, ay, entonces, con esto llamé la atención y entonces ahora voy a seguir haciéndome la dramática. Si te gusta el drama, pues estudia teatro mejor. Sí, porque, o sea, luego caemos en o sea, te enganchas. Sí. Te enganchas ya en el pleito. Gusta ese rol. Ya te gustó el pleito, ya te gustó entrarle a la guerra y le entras a... Y empiezas a normalizar que eso está bien. Sí, o sea, ay, ¿qué tiene de malo si todas las familias se pelean? Todas las parejas se pelean. No todas. No. Y fíjate que yo sí, por esa inmadurez que yo te cuento, bueno, que tú viviste. Y pues a mí me pasó también. Ajá. Y te vi. Exacto. Desde afuera. Sí. Y por esa inmadurez que yo tenía, yo sí me enganché muchos años. Muchos años me enganché en la guerra. O sea, de a ver quién gana. Y según yo, lo disfrazaba de estoy poniendo límites.
Ahora lo veo, en ese momento no lo veía. Y según yo estaba poniendo límites, pero ¿no? Te gusta meterle ahí un poquito Sí, más de sal y con pimienta. para que le duela y para que me dé más mi lugar. Y el pobre, o sea, era el que yo no me daba cuenta que a quien estaba haciendo sufrir era a él, a mi pareja, Sí, más que a él. ellos. Ajá. Sí. Es como si te doy un balazo queriendo que le dé a él. O sea, al tercero, al hijo, la hija. No sé sí, todos salen perdiendo. Pero realmente a quien estás dañando es a tu pareja, ¿no? Entonces, por eso... De hecho, lo ideal sería una terapia familiar, en realidad, para que todos muestren su sentir y todo se negocie, se hable, se acuerde. O sea, lo ideal es eso. Sí. Y obviamente están chiquitos, pues no, pero sí ir en pareja. O sea, sí se necesitan herramientas profesionales. Sí, definitivamente. Y bueno, lo ideal sería que, como dices, que todos pongan de su parte y que todo salga bien, que fluya. Pero, por ejemplo, en tu caso, o sea, los hijos tenían una buena actitud hacia ti o no. No, de inicio. Lo que sucede es que al principio, sí, o sea, yo me porté, ya sabes, súper linda, ¿no? Sin embargo, es que tú eres... no, pero sí les metieron algo de cizañita, entonces ellos contaban la historia de que yo intervine, digamos, como entre ellos, pero no era cierto, porque mi relación empezó cuando ya había terminado la otra. Ajá, entonces, bueno, yo era la malvada, pero no fue así. Entonces, ay, no, ¿cómo puedes meterle a tus hijos es darles ese dolor? Sí, no, fue muy duro, O pero... sea, mentirles y decirles es que mira, ella fue su amante y nos lo quitó, no sé, y que no sea cierto, o sea, le estás haciendo una herida a tu hijo. No, y entonces ahí entró la guerra, ahora sí que explotó la guerra. Ajá. Y ya no los dejó convivir. Entonces, bueno, y además él no asumía su responsabilidad también como padre. Entonces se combinó ahí algo complicado y sí fue muy difícil, pero mi intención sí era buena. Porque como yo había vivido, mi familia había vivido una familia reestructurada, bonita. Entonces yo pensaba así como en Disney, ¿no? Ay, qué bonito, vamos a hacer muchos. Yo en mi romanticismo. Sí. Pero pues no me imaginaba que fuera a llegar a eso, ¿no? Y de hecho, pues sí, siempre hubo una distancia. Y pues por eso no se logró, ¿no? No se logró pues esa reestructura o esa unión, pero sí hubo muchas situaciones complicadas, pero creo que de varias partes, de todas las partes no hubo disposición, ¿no? O sea, de mi parte al principio sí, pero pues después ya. Ah, pues sí, es que ya también hay cosas que se aguantan, hay cosas que no. Sí, entonces fue muy, muy complicado. Pero bueno, hablando de que cuando viven contigo, sí es un rol distinto. Cuando no viven contigo, poner tus reglas, pues cuando vayan a tu casa. Y lo de la parte financiera también, dejarlo siempre muy establecido. Los padres directos, por ejemplo, el papá de ellos, o si tú tienes hijos, tú siendo la mamá, siempre cuidar la formación y fortalecer la crianza de los hijos. Es decir, que estén educados. Sí, claro. Por ejemplo, tú educar a tus hijos para que no les hagan groserías a sus hermanos. Ah, ok. O al revés, él educar a sus hijos para que no le hagan groserías a sus hermanos y a ti. O sea, es como una parte también de pedagogía. Sí. O sea, hay que ver finanzas, pedagogía, psicología, nutrición, porque hace eso, ¿no? Que no le gusta la sopa y tú le das la sopa fuerte. O sea, es todo un proyecto. Por eso les decimos que están dispuestos a entrarle a todo eso, pues órale, pero si no, o sea, patas para que. Y entonces la quinta clave sería siempre expresar tu sentir, siempre poner los límites pues con respeto, pero siempre decirlo, o sea, no quedarte con el gusanito de que fluya la comunicación. Siempre aclarar de que, oye, ¿te molesta algo? ¿No? Sí.
incluso confrontar, no por pelear, sino, oye, veo que hiciste mueca cuando te di la sopa, ¿te molesta algo? ¿Te gusta esa sopa? Entonces como que ya le paras sus tacos. Ajá, ajá. O sea, no nada más irte con el papá, ay, oye, tu hijo me sacó la lengua, o no sé qué, tomó la sopa que tanto me costó hacerlo. Sí, porque también se cae en eso de Él todo. es la bandeja que recibe todas las quejas, Él ¿no? es El buzón de quejas. de ambos lados, Sí. le toca por los dos lados. Sí, entonces, ¿por qué no decirle al hijo? Oye, Ujú. ¿por qué no te comiste la sopa? ¿No te gustó? Pero, O vi que hiciste una mueca. ujú, ¿Estás molesto por algo? ujú. No por pelear, sino por confrontar y pararle en seco. En el momento, sí. Sí, más si están como chiquitos. Bueno, no, es que en los dos casos. Sí. ¿No? También hay casos de madrastras que tienen a los hijastros adultos. Ujú. Sí, eso es que por ambos casos es complicado. Pero sí es más fácil cuando están chiquitos, porque ya te empiezan a ver como una Ujú. parte de la familia. Sí, sí, sí es más Ujú. fácil cuando están chiquitos. Sí. Pero bueno, ya adultos, pues como que te respetan, pero les vale, ¿no? Como que puede ser que les importe más la relación con su papá y ya no te pelan tanto, ¿no? ¿O cómo Ujú. ves tú? Sí, pues sí, o sea, ya no te tienen que estar aguantando, o sea, si no te quieren ver, no van a ir, ¿no? Ujú. O no va a haber Sí, esas relaciones, perdón, sí, de compromiso, o sea, de acuerdo, sí, ¿no? de que, Sí. sí, ya no va a haber que la comida todos los domingos, a lo Sí. mejor, o sea, Incluso puede ser más sano que él tenga su espacio con ellos, que se en ese vayan a caso de los que están caballos, al adultos, cine, ajá, sí. y que hasta que viaje con ellos pudiera ser Ujú. más sano. Si de plano No no hay hay comprensión. ajá, no hay una buena actitud de alguna de las partes o Sí. de las dos partes. Pero si pueden convivir entre ellos, pues qué bien, ¿no? Que puedan viajar Es que, incluso. o sea, si tienes que pensar en tu pareja, que está en medio, está entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué quieres tú para él? ¿No? Porque aunque ellos sean adultos y él tenga su relación con sus hijos afuera, ¿sabes qué? Es domingo y me voy a ir a desayunar con mis hijos y aquí te quedas. Porque pues tú no quieres ir o ellos no te aceptan, ¿no? Pero, o sea, para él está horrible. Sí, pero también, por ejemplo, sus hijos, que ya son adolescentes o adultos, quieren platicarle algo, que no te quieren platicar a ti algo íntimo. Entonces es válido. Bueno, en cualquier caso, está bien que él tenga también sus momentos a solas, ¿no? O sea, sí somos familia, pero ¿sabes qué? Pues, un momentito me voy a ir a tomar un helado con los niños. O sea, eso Sí. también es sano. Sí. Porque sí, también necesitan de su papá y todo el tiempo lo están compartiendo contigo. Sí. Siempre como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Para medio entender. Sí. Sí. Ok. Y bueno, creo que llevamos 5 recomendaciones. Pues la sexta sería que entender que cada quien tiene su lugar. Metafóricamente, si fuera un armario en donde nos pusieran, cada quien tiene su cajón, ¿no? Por eso está el cajón de los calcetines y el de la ropa interior y el de las pijamas. Entonces, cada quien está en su lugar. Y entonces sí es muy sano dedicarle tiempo especial a cada quien. Porque, por ejemplo, contigo, pues a lo mejor se va a ir al cine, al teatro, y no tienen que ir ellos siempre. Claro. Ajá. Y bueno, siempre lo que decíamos, hablar de tu sentir y responsabilizarnos de la situación. Si ya le vas a entrar, pues lo voy a hacer con responsabilidad, con compromiso, con amor. Y voy a ir a terapia o voy a consultar podcasts como este. O voy a, no sé, asistir a un taller. Voy a trabajar en mi pasado, voy a trabajar en mi persona. Voy a sanar emocionalmente para poder enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, responsabilizarnos. Como sea, y al toro por los cuernos. Está bien difícil, pero creo que la clave es si estás dispuesta. Sí. Y te voy a decir, yo en mi caso, hasta que tuve a mi primer hija, bueno, bebé, entonces ya entendí muchas cosas y me cayó el 20 y entonces me cambió el chip. O sea, ya nada más con el hecho de ser mamá me cambió el chip porque era, o sea, el ser mamá o ser papá es algo que no, aunque te lo platique mucho, no lo puedes experimentar. O sea, sí, no lo vives, claro. Exacto, entonces había muchas cosas que yo no entendía de él. Entonces yo hasta que no fui mamá me di cuenta. Pero ¿y qué pasa si eres madrastra sin ser mamá? Nunca.
Porque también hay sí, eso, sí. sí. Y no lo vas a entender No. nunca. O sea, sí está muy cañón. Sí. Entonces, siempre ponerte en los zapatos de él, de saber que es su papá, o sea, le estás hablando mal de su hijo, ¿no? De Sí, alguien que él engendró, que él trajo al sí, mundo. porque te pueden hablar mal todavía de la mamá, del papá, del hermano y a lo mejor aguantas vara. Pero de los hijos, de verdad que Sí, es sagrado, o sea. sí. Sí, que no se metan con tus hijos, ¿no? Por eso dicen que no se metan con mis hijos. Exacto, Entonces, la verdad, el aguanta. que aguanta cuando le estás diciendo, tus hijas son unos tales portales y no No, sé sí qué, te no las quiere quiero mucho. aquí. Y No, tú eres sí te una quiere, sí. mendiga. Sí te quiere mucho. O sea, si tú eres la madrastra que está haciendo eso con ese pobre hombre, o sea, que le estás hablando mal de sus hijos, o sea, de verdad, Sí. o sea, ¿para qué? Sí. O sea, Ahora sí son, ahora sí que malos, digámoslo así entre comillas. O sea, no tanto es estarle diciendo, tu hijo, eso no sé qué, sino buscar la ayuda profesional, porque hablarle bonito, oye, fíjate que tu hijo hizo esto, es una falta de respeto para mí, para la casa, para ti, para todos. Entonces sí necesito que tú hables con él o que lo veamos, ¿no? Sí, sabes, a mí, en mi caso, que me funcionó como, te digo que llegó un momento en que yo estaba ya muy enganchada, muy metida en una guerra y luego, o sea, antes de tener hijos, o sea, porque fueron muchos años, o sea, duramos 4 años de novios, entonces, o sea, fueron muchos años y pasaron muchas cosas y pasamos todos por un proceso y diferentes etapas. Entonces, una de esas etapas que sí yo le bajé un poco porque sí me estaba dando cuenta que estaba yo, mira, es que esto, y es que el otro, y esto no me gusta, y qué te pasa, y aquí no sé qué, y no les dijiste esto, pero, o sea, entonces me di cuenta que el pobre ya estaba así de que, o sea, yo no lo aguanto, No, ¿no? en serio, pobre. Ajá, entonces dije, pues, a ver, a la que van a mandar a volar Porque se puede dar el primerito, caso. es a mí, porque aparte, pues, era la novia, todavía no era la esposa, entonces a la que van a mandar al carajo es a mí, porque a sus hijos no los va a mandar al carajo. Sí. Entonces tú eres la que está más mal parada ahí, ¿no? Entonces, si de verdad lo quieres, tienes que pensar, o sea, ser más inteligente. Entonces, yo cuando me di cuenta que estaba así, 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 me di cuenta que a la que iban a mandar al carajo es a mí, entonces dije, no, ya le voy a bajar. Yo decía, bueno, esta batalla no le entro, ¿no? Entonces, había muchas cosas que ya me quedaba callada porque realmente decía yo, a ver, ¿es necesario echarme un pleito ahorita? Cuando era una Una vez me estupidez. comentaste en la entrevista, yo decido qué batallas voy a pelear. Ajá, exacto. A Me eso gustó voy. muchísimo esa frase. Pues sí, es que, O sea, ¿vale la pena echarme un round ahorita? porque yo ya estaba así Estabas de de que tu eran aniversario cualquier hoy. cosa. Sí. O sea, porque ya cualquier cosa llegas a un momento en que cualquier cosa te Sí, molesta. ya es tu deporte. Exacto, es tu deber. Sí, de verdad que sí nos enganchamos demasiado. Y entonces yo dije, no, a ver, ya, ahí ya me voy a quedar callada, ¿no? Entonces no le decía ya tanto y me di cuenta que de esa manera, pues él ya se daba cuenta sin que yo dijera, que realmente él sí se daba cuenta, pero no tenía yo que estar ahí señalándole cada cosa. Entonces yo quedaba como muy bien, porque La dama. yo ya no estaba diciendo nada, yo ya no estaba peleando y la verdad eso ayudaba, Sí. eso estaba ayudando, entonces ahí me di cuenta que esa era una buena estrategia. Entonces pasaban, o sea, porque sí llegaban a hacerme groserías, entonces me hacían una grosería, por ejemplo, y en ese momento yo no decía nada y entonces él sí se daba cuenta y él la corregía. Pero sí, pero cuando estábamos enganchados en este otro rol, ajá, de que yo decía, yo, o sea, pues es que no le daba yo tiempo ni de reaccionar cuando yo ya le estaba, así de, ¿qué vas a decir? Ajá. Entonces, ya cuando yo no decía nada, ya él intervenía y decía, oye, a ver, espérate. Entonces, ya me di cuenta que esa era una buena estrategia y entonces ya por ahí empezamos a fluir y entonces empezó a mejorar un poco. Sí, ya disminuye el ambiente tenso. Exacto. Y mejoró nuestra relación, ¿no? Porque ya no era un pleito constante. Pero bueno, realmente el chip absoluto cambió cuando yo fui mamá. Sí. Que eso te ayudó muchísimo. No te estoy diciendo que tengas un hijo para que la relación mejore.
Pero te digo, duramos 4 años y ya después nos casamos y luego duramos 2 años sin hijos, o sea, ya fue mucho tiempo después. Sí. Y también si desde el principio él te dice, oye, yo no voy a tener más hijos, nada más tengo los míos, pues tienes que pensarla muy bien porque a veces por no perder a alguien estás dejándote de querer a ti misma, ¿no? Estás perdiendo tu propia vida. Sí, dejando atrás tus sueños o tu plan, no, eso no está padre. O sea, si ya no quiere tener más hijos, que es muy probable. Sí, piénsalo bien. Sí, no le entres. O sea, de verdad vas a gastar años de tu vida y desgastarte. Tú, él y los hijos. O sea, está difícil, pero sí se puede. O sea, finalmente, o termina la relación, como en tu caso, que sabes que ahí te ves tú, tus hijos y todo. Llega un momento que sí se puede. Porque, bueno, déjame terminar como la historia para que sepan. Porque ya después fue poco a poco. Haz de cuenta que empezamos de cero cuando yo tuve a Natalia. Y también nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos, entonces hubo un periodo una distancia, sí, una distancia sana, contacto cero. Ajá, sí, o sea que de alguna manera no sé si ayudó o no del todo, pero sí hubo una distancia y luego yo tuve a Natalia, entonces a partir de que yo tengo a Natalia, haz de cuenta que empezamos de cero porque yo cambié el chip totalmente. Y ellos al ver eso, yo siento, no sé, habría que preguntarles, pero yo siento que a partir de ahí también ellos bajaron la guardia. Ellos también dijeron, bueno, ¿no? O sea, como que entonces ya empezaron a cambiar también ellos su actitud. Pero ojo, yo tuve que cambiar. Yo tuve que hacer todo primero, ¿no? Porque como sea el adulto eres tú. Y también te preparaste en desarrollo humano, ¿no? Sí. Sí hiciste tus esfuerzos. Sí hice mi trabajo. Sí le trabajé en mí también, ¿no? O sea, que esto de haberme ido a Estados Unidos también es otra experiencia bien fuerte que te cambia muchas cosas. Que dejas a tu familia de origen en tus maduras. Y estás solo, ¿no? Y como pareja nos acercó muchísimo, pero valoras otras cosas y valoras muchas cosas. Entonces eso también ayudó. O sea, para mí fue un plan de Dios, ¿sabes? Si me preguntas a mí, fue así. Pero sí se puede, o sea, lo que voy es que sí se puede. Y ahora llevamos una muy buena relación. Siempre fue más difícil con la niña que con el niño, ¿no? Sí, es muy común que la niña esté celosa con el papá y entonces tú eres su rival y es más complicado. Y el niño no lo ve, no te ve como una rival, no te ve como con una competencia. Con una competencia, Entonces, sí, siempre fue más difícil con la niña que con el niño. Con el niño la verdad es que fue mucho Entonces, más. si tu nuevo galán tiene niña, corre. Sí, es mucho más complicado que cuando tiene niños. Es más fácil con niños, sí, definitivamente. Entonces, ahora nos llevamos muy bien y ya hay mucho respeto, pero también hay ya un cariño, ¿no? O sea, que se fue construyendo, o sea, no fue fácil, no fue de gratis. O sea, ambas partes. Además, ya eres abuelastra. La familia creció. Sí. Te pasó como mi abuelita. Sí, exacto. Ya cuando nos contamos ya hacemos un chorro, ¿no? Sí. Mis hijos, los tuyos y los nietos y... Sí, qué padre. Ha valido la pena. Sí, la verdad es que sí. Pero sí tienes que cambiarle el chip y no engancharte en un pleito. O sea, no tiene por qué ser una guerra. Sí. No tiene por qué ser una guerra. Puedes llevar una buena relación. Con armonía. Y principios básicos. Exacto. Sí. Bueno, pues creo que esta fue como una probadita. Ya cuando se publique el libro les anunciaremos para que conozcan a detalle los casos y bueno, más sobre recomendaciones. Y creo que va a ser muy positivo. Esta es la idea, que les ayude toda esta información para que pues no vivan experiencias negativas y solamente vivan pues armonía, ¿no? Sí, ya le estaremos avisando cuando salga el libro. Ok, y bueno, programas próximos podremos hablar de los padrastros, pero creo que podríamos iniciar con comunicación efectiva. ¿Efectiva o afectiva? Ambas. Efectiva y afectiva. Es más, me gusta el título. Efectiva y afectiva. Ajá. Okay. Sí. Y pues gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Vida Dura y Yo con Mis Locuras.
Por favor, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense de compartir este podcast. Si tú conoces a alguien que es una madrastra o que está a punto de serlo, ayúdala y mándale. Mándale el video. Sí, mándale este podcast, por favor. Díganos. Muchas gracias. Chao.